La última clase nosotros hemos ingresado entonces al desarrollo del proceso, a revisar los actos procesales. Y existen actos procesales que van a ser realizados por el juez, actos procesales que pueden ser realizados por las partes y actos procesales también que van a realizar los miembros del personal de apoyo, ¿no? Es decir, el secretario que va a realizar actos de documentación y el notificador que va a realizar los actos de comunicación, también denominado oficial de diligencias. Hemos visto diferentes conceptos de diferentes autores clásicos y sumamente importantes, representantes de la escuela italiana o el precursor también de la escuela rioplatense Eduardo Couture. Tenemos a Giuseppe Chiovenda y su perspectiva. Hemos visto los requisitos de los que nos habla Francesco Carneluti y que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Hemos visto que los requisitos de los actos procesales tienen elementos que los actos procesales deben contener. Estos elementos son los de la forma, tiene que existir una intención de generar el acto procesal y tiene que existir una finalidad, ¿no? Una causa. Tiene que tener la intención de realizar el acto además, ¿no? Tiene que hacerse con voluntad. Al respecto, nuestro Código Procesal Civil se ha pronunciado y establece que los actos procesales se presumen realizados con voluntad. Entonces, eso es sumamente importante, esta presunción, para posteriormente no retractarse, ¿no?, de los actos procesales realizados. Deben tener por causa un interés legítimo. Eso es sumamente importante, ¿no? Esto en lo que respecta a la causa. Si la forma no está prevista, se va a exigir la necesaria para el acto. Cuando nosotros revisamos autores clásicos, como por ejemplo Davis Echandia, el gran procesalista colombiano, nosotros podemos ver que él nos decía, ¿no? Las formas al final terminan garantizando también el derecho de defensa. Entonces la formalidad también debe cumplirse. Y esto era evidente en nuestro Código de Procedimiento Civil. La formalidad era sumamente rígida. Y el día de hoy, si alcanzamos a ver el tema de las nulidades procesales, vamos a ver que estas perspectivas han cambiado, porque al final el proceso tiene una perspectiva teleológica, como le ha llamado el autor Renzo Cavani, cuyo libro también les voy a pasar, porque se encuentra en su blog de academia. Entonces el autor mismo lo ha compartido y es muy interesante este texto, esta monografía que él realiza, ¿no? Entonces las formalidades de a poco van perdiendo esa rigidez que tenían anteriormente, ¿no? Llegaban a tal punto las formalidades en nuestro proceso que el Tribunal Supremo, tras celebrarse un proceso de 30, 40 años, no escatimaba, es decir, no se reprimía al momento de anular todo un proceso. Imagínense eso. Todo un proceso que se había tardado años en llegarse, el tribunal lo anulaba hasta foja cero, es decir, hasta el vicio más antiguo y hasta el primer acto procesal, aspecto que imagínense, bueno, para un abogado que guste lucrar está muy bien, pero para un abogado que busque al final que los intereses de su cliente se vean satisfechos, claro que no, ¿verdad? Entonces, si bien las formas garantizan un proceso que al final pueda evitar la vulneración de garantías, bueno, tampoco tienen que ser rígidas a tal punto. La forma, entonces, en lo que respecta al idioma, también se ha establecido en nuestro código, en el caso que una persona no sea, puede ser, digamos, aymara hablante o una persona que no conozca el castellano, se podrá designar un intérprete, ¿no? La forma, como hemos visto, de los actos procesales, bueno, la forma de los actos procesales de a poco se ha ido flexibilizando. Esto se evidencia en el artículo 105, parágrafo 2, respectivo a las nulidades procesales, que nos dice que el acto puede llegar a ser válido aunque sea irregular, si con él se cumplen el objeto del proceso al que está destinado, ¿no? La flexibilidad de las normas se ha visto en la jurisprudencia constitucional, que ha establecido que el derecho material se encuentra, bueno, es primordial, ¿no? Es, prevalece, sí, prevalece sobre el derecho formal, ¿no? Y esto es algo trascendente. Es de esta manera que se ha interpretado también el Iura Novit Curia, que vamos a ver el momento de analizar la decisión judicial y también
cuando podamos ver los recursos. El tiempo en los actos procesales. Nosotros hemos visto que no solo existen actos procesales, es decir, no solo existen actitudes voluntarias por las partes o por quienes intervienen en el proceso, por los sujetos, sino también existen hechos jurídicos que más allá de la voluntad de las partes determinan consecuencias jurídicas dentro del proceso. Uno de ellos es el tiempo. El tiempo no depende de las partes, ¿verdad? El tiempo transcurre naturalmente, por lo cual termina siendo un hecho procesal. El plazo y el término responden a dos conceptos distintos que se relacionan a esto del tiempo, ¿no? El plazo va a ser todo el tiempo que la ley permite que un acto procesal sea celebrado. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, que en el proceso ordinario el demandado tiene el plazo de 30 días para poder contestar a la demanda, ¿no? Y plantear también sus excepciones. Entonces, ese es el plazo, ¿no? Todo el transcurso de tiempo. Y el término va a ser aquel último momento del plazo, ¿ya? Son términos que tienen entonces diferentes significados. El primero se refiere al tiempo dentro del cual se pueden practicar los actos, mientras que el segundo es la fecha fija final en la que puede practicarse un acto. Si nosotros tenemos que referirnos a lo que nuestro código ha establecido al respecto, diremos que los plazos son perentorios. Las partes no pueden, bueno, pueden acordar su abreviación, esto que se llama el negocio procesal, es un tema igual de tesis, ¿no? Pero ustedes tienen que saber que existe la posibilidad que las partes se pongan de acuerdo para modificar las formalidades del proceso. Entonces, las partes pueden establecer entre ellas que los plazos se acorten, ¿no? O también pueden establecer la suspensión durante 30 días como máximo. Eso establece nuestro artículo 89 del Código Procesal Civil. Y es que al final, cada proceso es tan diferente que las partes de verdad pueden llegar a necesitar este plazo, ¿no? Supongamos que se está llevando a cabo una audiencia preliminar, pero existe la posibilidad que una de las partes cumpla su prestación. Entonces dirán, pedimos que se suspenda los 30 días establecidos por ley, ¿no? Y si se cumple, al final se presentará pues ya el contrato de transacción. Se pedirá la homologación del mismo, poniendo fin al proceso, por ejemplo. Dentro del tiempo existen días hábiles e inhábiles. Nuestro código establece que son días hábiles aquellos que funcionan los tribunales y, bueno, los juzgados y tribunales, mientras que horas hábiles van a ser aquellas que se encuentren dentro del horario de funcionamiento de los juzgados. Además, nos dicen, en caso de realizarse diligencias fuera del juzgado, las horas hábiles son, bueno, van a comprender las horas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, las horas hábiles, en caso de que se esté celebrando un acto fuera del asiento judicial, sea en una inspección judicial o en una declaración de algún testigo que no puede comparecer hasta el juzgado, podrá realizarse dentro de estas horas que se denominan hábiles. Pueden habilitarse días y horas extraordinarias también, o días y horas inhábiles. En diligencias urgentes, tienen que solicitarse días y horas hábiles. Entonces, los desapoderamientos, por otro lado, no pueden realizarse, y esto está prohibido de manera expresa, en horarios de 0 a 6 de la mañana, ¿no? Desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana. La habilitación de las horas extraordinarias, por otro lado, si es que se pueden habilitar efectivamente horas extraordinarias, pero si al final se pasa el tiempo, se supone que la habilitación ha sido tácita, ¿no? Y las partes han continuado en el acto procesal correspondiente. ¿Qué más tenemos que hablar? Tenemos que entender cómo se computan los plazos en materia civil, ¿no? El plazo, para empezar, no comienza en el mismo momento en que uno es notificado. El plazo comienza desde el día siguiente que uno es notificado. Los plazos que son menores a 15 días se computan solo en días hábiles, mientras que los plazos que sean mayores a 15 días, es decir, de 16 para adelante, se computan en días y horas inhábiles. Y ustedes ya han visto, ¿no? En el código nosotros hemos visto que, por ejemplo, la suspensión del proceso por
la sucesión procesal es mayor a 15 días, entonces se cuentan días hábiles e inhábiles. El recurso de reposición, se cuentan 3 días. Entonces, al ser 3 días, el recurso de reposición, para el recurso de reposición solo se cuentan días hábiles. Supongamos nos notifican día viernes con la resolución sobre la cual nosotros vamos a plantear un recurso de reposición. ¿Qué significa? Que empieza a correr al día siguiente, pero el día siguiente es inhábil porque es sábado. Entonces empieza a correr el lunes, tenemos el día martes y también el día miércoles en el último, hasta la última hora hábil, ¿no? Entonces podrá plantearse ese recurso de reposición sobre una resolución que ha sido comunicada un día viernes. ¿Tenemos plazos que sean menores a 15 días? Efectivamente los tenemos, también en el caso de los procesos coactivos, ¿no? Para plantear excepciones. ¿Qué más? Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de funcionamiento de juzgados, ¿no? Es decir, que si un día hábil, si un plazo terminaría en día sábado, entonces se recurre al primer día hábil, que es el día lunes, o en caso de feriado, al día siguiente, ¿no? Vencido el plazo, el secretario lo que hace es informar al juez para que el juez emita la resolución correspondiente, mucho más considerando que el juez tiene poderes deberes que lo obligan a impulsar el proceso. Si la diligencia se practica fuera del asiento judicial, se aplica el plazo de la distancia. En caso que la notificación se haya realizado fuera del asiento judicial, se va a contar de la siguiente manera. Se va a extender el plazo un día más por cada 200 kilómetros siempre que exista transporte aéreo, fluvial, ferroviario y en carretera, ¿no? Aéreo está repetido. En caso que no existan estos medios, en caso de no existir estas vías de transporte, lo que se va a contar un día por cada 60 kilómetros, ¿ya? Entonces, yo les di, por ejemplo, este caso de una persona que está en Santa Cruz. Correspondía establecer a cuánto de distancia se encuentra Santa Cruz de la Paz y establecer el plazo de la distancia, ¿no? Por cada 200 kilómetros se extendía un día más su plazo, aparte de los 30 días que tenía establecidos por ley. En caso de existir fuerza mayor o caso fortuito, esto es muy importante y muy interesante, ¿no? Si existe un caso fortuito o fuerza mayor que determine que la parte no pueda concurrir en el plazo establecido, el plazo no le corre. Si yo he sido notificado en determinada fecha, pero desde entonces yo me encontraba internado en un hospital y aún así no he podido no he podido designar a un mandatario, ya que soy una persona sola, supongamos. Entonces, en estos casos, justificando y argumentando ante el juez, se podrá establecer que el plazo no le ha corrido. Eso es algo que tienen que tomar en consideración. Entonces, no corre desde el momento del impedimento hasta su cese, y el momento que cesa el impedimento, entonces vuelve a correr el plazo. Pero todo esto debe probarse ante la autoridad judicial. El expediente se va formando en mérito a todos los actos que se van celebrando. El proceso, como hemos visto y se les ha referido anteriormente, se va celebrando con actos de las partes, con actos de los jueces, con actos de los auxiliares de despacho, con acto también de sujetos procesales como martilleros, peritos, interventores, etcétera, ¿no? Que van estableciendo ciertos informes y que van adjuntándose al expediente. Nosotros tenemos nuestros expedientes virtuales, ¿no? En los cuales podemos evidenciar cómo se están acumulando cada uno de los actos procesales que se están realizando. Se forman con el primer memorial o acta de toda la causa, ¿no? En caso de la conciliación, con la primera de las actas que elabore el conciliador, con la incorporación cronológica de las actuaciones posteriores. Los expedientes van a permanecer en las oficinas para su examen por las partes o cualquier interesado. El proceso es público. Cualquiera que esté interesado en la exhibición del proceso debería poder acudir ante el tribunal. Eso también tiene una función democrática, porque los jueces no son seleccionados en mérito a aspectos
bueno, a la selección de las mayorías, ¿no? Es decir, no tienen una legitimación democrática los jueces, por lo que los jueces, por el principio de publicidad, terminan siendo también, digámoslo así, fiscalizados, controlados por la misma sociedad. Entonces, cualquier interesado, según establece nuestro propio código, puede acudir ante el tribunal y pedir la exhibición. En caso contrario, se puede reclamar inmediatamente ante la autoridad judicial. Esta va a resolver el acto, en el mismo momento que se realice el reclamo, va a resolver si es que se puede a esta persona interesada exhibírsele o no el expediente. Pero claro, se tiene que acreditar también el interés. Eso es algo sumamente importante. Los expedientes no pueden ser trasladados del juzgado ni retirados, a menos que exista una orden expresa en el primero de los casos y una autorización judicial en el segundo de los casos. Las partes o terceros interesados pueden pedir fotocopias legalizadas inclusive ante la autoridad judicial, ¿no? Testimonios, certificaciones también, en cuyo caso tiene que ponerse en comunicación de la parte contraria o ambas. ¿Qué significa? Que cualquier tercero, porque ustedes ya saben que las partes pueden pedir las fotocopias legalizadas o testimonios del proceso. Varios de ustedes que ya han hecho pasantías tienen conocimiento de aquello. Pero en el proceso civil, terceras personas que se encuentren interesadas y que acrediten ese interés ante el juez también pueden pedir esta información, en cuyo caso tiene que ponerse en conocimiento de las otras partes, quienes podrán oponerse. Y en caso de oponerse, el juez va a resolver sin recurso ulterior, es decir, sin que pueda existir reposición ni nada por el estilo, ¿no? Ni apelación, etc. Concluido el proceso, el expediente se archiva. Existe la posibilidad que el expediente también se pierda, ¿no? Y en caso de pérdida, se procede a la reposición. Es diferente la reposición del expediente al recurso de reposición. El recurso de reposición es un medio por el cual las partes hacen notar un error ante el juez, ¿no? Cuando creen que ha existido un error que les genera agravio. Y la reposición del expediente es un medio por el cual se va a recobrar, se va a reestructurar nuevamente un expediente que se ha extraviado, para lo cual el juez otorga 10 días a las partes para que remitan todos los documentos que que tengan en su poder. Además, 3 días a los subalternos, es decir, a sus auxiliares, al secretario, para que también acumulen todas las copias que tengan. Es por esto que siempre queda una copia también en los juzgados, ¿no? De los memoriales que se van presentando. Y esto también va a cobrar de a poco menos trascendencia y de a poco va a implicar procesos más rápidos con la digitalización del expediente judicial, ¿no? Que ya la estamos viviendo de a poco por la situación que nosotros nos encontramos viviendo, al menos en materia penal, pero que pronto vamos a ver plasmado seguramente en el proceso civil. Entonces se establece la reposición mediante un auto interlocutorio. Vamos a ver qué es un auto interlocutorio dentro de un poco de tiempo más. Las partes acuden mediante los actos de las partes, mediante memoriales, ¿no? Y los memoriales deben contar con ciertos requisitos previstos entre los artículos 69 y 71. Los memoriales tienen que cumplir mínimamente con este contenido, que vamos a revisarlo en la siguiente diapositiva. El memorial tiene que ir acompañado con las copias necesarias para la notificación, aspecto que no se cumple en la práctica, ya que usualmente se sacan las fotocopias aparte. Se hace constar la fecha y hora de presentación mediante un cargo de recepción. El cargo de recepción es una práctica muy común, ¿no? Que uno a veces no se puede pensar, pero es sumamente trascendente, porque en base a los cargos empiezan a correr también los plazos para la autoridad judicial. Será constar la fecha y hora de presentación mediante un cargo de recepción al pie del memorial y firmado por un servidor receptor, ¿no? Una de las copias va a ser sellada también con el cargo de recepción y devuelta al presentante. Esto ya sabemos, ¿no? También es una forma de precautelar la pérdida del expediente posible. Y además de tener la información y el acceso al proceso. En el caso de recursos o notas de provisión de testimonios, etcétera, que se pueda presentar ante la autoridad por
por otras entidades y demás. El secretario es quien debe recibir estos actos bajo responsabilidad. Las audiencias, en las cuales también se celebran actos de las partes, también el juez, el momento que el juez habla y dirige la audiencia, está emitiendo resoluciones, es decir, providencias, autos interlocutorios, y bueno, incluso la sentencia se declara en audiencia. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Las audiencias son dirigidas por el juez bajo pena de nulidad, eso es algo sumamente importante. Sin embargo, vamos a ver que las nulidades tienen que cumplir no solo el requisito de la especificidad, es decir, no solo tienen que estar establecida la pena de nulidad en la ley, sino que tienen que cumplirse otros principios que vamos a revisarlos en un momento más. Espero terminar eso. Deben ser señaladas las audiencias con la mayor proximidad posible. Ese es un deber que se le impone a los jueces. En caso de suspenderse la audiencia, obligatoriamente en la misma audiencia el juez tiene que señalar día y hora en el mismo acto. Lamentablemente en la práctica procesal, ¿qué pasa? En primer lugar, la audiencia lamentablemente no se instala, ¿no? Y directamente en secretaría muchas veces salen, no, el juez no puede, y le vamos a notificar con el señalamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente hay formas para evadir aquello, pero siempre hay los medios de control, ¿no? Los mecanismos de control. Y no siempre con un memorial se puede arreglar eso, sino mediante los controladores que pueden generar incluso hasta responsabilidad disciplinaria para los jueces. Pero eso en caso de abusos extremos, ¿no? Tampoco, reitero, también hay que considerar la situación de los jueces. El acta debe contener ciertos requisitos establecidos por ley, lugar, día y hora del expediente, lugar, día y hora, expediente además al que corresponde, nombres de los intervinientes que deberían encontrarse en audiencia, quiénes han hecho presente, quiénes no se han hecho presentes, relación circunstanciada de lo obrado. A diferencia del área penal, el acta puede constar y puede contener un resumen de los hechos obrados, ¿no? Pero sí lo más detallado posible. También va a establecer lo que las intervenciones de las partes y las resoluciones de los jueces. Y las resoluciones sí son importantes que se tomen, sean fieles, ¿no?, a lo que ha acontecido. Y esto va a ser realizado por el secretario del juzgado que cumple con los actos de documentación, ¿ya? Esos son los actos que él celebra. El expediente, entonces, él tiene mucha responsabilidad, los secretarios tienen mucha responsabilidad sobre los expedientes y sobre dar fe de los actos que se están realizando de manera oral, documentándolos y adjuntándolos también al expediente. Se va a establecer entonces, por último, se va a suscribir las mismas por el juez y por el secretario, ¿no? Para presentar los memoriales, el artículo 69 nos establece los requisitos y, bueno, el primero es que se realice mediante un medio técnico, sea computadora o puede ser o máquina de escribir o manuscrito inclusive. Entonces no hay un requisito sumamente rígido y formal al respecto, ¿no? Debe contener, como podemos ver, debe indicar la autoridad a la cual va dirigido, necesariamente, ¿no? Establecerse a qué número de juez. Se tiene que identificar los nombres de las partes e individualizar el proceso. Eso sucede ahora mediante el registro que nosotros le damos al proceso, mediante el denominado NUREG, y también mediante el exordio, que se le llama, ¿no?, esta primera parte, es decir, la introducción. Se establecen entonces los nombres de los que van a solicitar, en este caso Fernando Velázquez Suxo y Estela Adrián Cuellar. Dentro del proceso ordinario, entonces se establece qué tipo de proceso es de mejor derecho de propiedad, seguido por quién, se establece ahí las partes, ante usted con respeto exponemos y pedimos. En la parte de arriba, posteriormente al encabezado, nosotros tenemos la indicación de la suma o resumen, o también denominado del petitorio, ¿no?, el resumen de lo que se va a pedir. Posteriormente tenemos el contenido, en el cual obviamente se va a establecer cuál es la petición concreta que se va a realizar ante el juez. Se señala también el domicilio procesal, ¿no? El domicilio procesal tiene reglas específicas previstas en el artículo 72 del Código Procesal Civil. El domicilio tiene que estar dentro de un radio de 20 cuadras desde el juzgado, ¿no?, desde el asiento judicial. Por otro lado, el domicilio, sin perjuicio del señalamiento del domicilio procesal, las posteriores actuaciones procesales a la reconvención y a la demanda
son notificadas en secretaría del juzgado, como vamos a ver cuando nos toque llevar los actos de comunicación. Tenemos además el lugar y fecha del memorial que tienen que estar. Nos establece que tienen que ser suscritos por las partes y sus abogados. Es un requisito establecido. Si una de las partes no sabe o no puede firmar, se establece que estampará sus huellas digitales, tal cual nosotros podemos evidenciar en este ejemplo de memorial. Actos procesales del juez. Así como las partes generan sus peticiones, sus solicitudes, los actos de postulación los realizan mediante la demanda, mediante la contestación, mediante la reconvención, mediante la contestación a la reconvención, mediante el planteamiento de las excepciones. Así como las partes pueden realizar sus propios actos, el juez tiene ciertos actos que van a permitir que él ejerza esa función jurisdiccional a la cual nosotros nos hemos referido en varias oportunidades, el momento que hemos celebrado el tema de la jurisdicción, el momento que hemos referido los poderes, deberes del juez, el momento que hemos visto la naturaleza misma del proceso o cuál es la finalidad del proceso, ¿no? Que ya lo hemos realizado de manera exhaustiva. El juez, entonces, tal cual establece el artículo 2, tiene la responsabilidad de adoptar los medios orientados a finalizar el proceso, en procura de la celeridad y cumpliendo los plazos procesales. ¿Pero de qué manera lo hace? Esto lo va a hacer mediante ciertas resoluciones y mediante ciertos actos que tienen diferente naturaleza. En mérito a esta finalidad y a los principios de nuestra Constitución Política del Estado, los jueces van a cumplir ciertos actos, los cuales son actos jurisdiccionales. Estos se van a referir a la actividad de administrar justicia, es decir, actos encaminados al desarrollo del proceso, actos coercitivos. Estos van a imponer multas, arresto de las partes o sujetos procesales que obren de manera desleal e irrespetuosa, actos que impliquen el uso efectivo de la fuerza. Y actos disciplinarios, es decir, actos mediante los cuales se busca evitar palabras ofensivas o puede expulsar inclusive a personas que alteren sus actuaciones, además de establecer que se remitan antecedentes ante el colegio de respectivo, sea del perito, o sea del abogado que esté incurriendo en actitudes contrarias a la buena fe y a la lealtad procesal que debería existir dentro de los procesos. El juez se pronuncia mediante providencias, autos y el acto trascendente del proceso, que es la sentencia. El juez, nosotros en nuestros casos tenemos ejemplos de estos actos hasta ahorita, ¿no? Nosotros hemos observado sus demandas mediante una providencia. ¿Qué son las providencias? Son resoluciones, nos dice Prieto Castro, citado por Fayren Guillén, son resoluciones de simple tramitación, dedicadas a impulsar el proceso o incluso a realizar en ellas algunas operaciones valorativas que corresponda por la naturaleza de las cosas. En el momento que se observa la demanda, se realizan ciertas valoraciones, por ejemplo, y termina generándose una decisión que no necesariamente esté motivada, ¿no? Pero que sí va a dirigir el proceso y su desarrollo. Contribuyen entonces a la ordenación del proceso, su forma es muy simple, no necesita entonces una fundamentación exhaustiva, una fundamentación en sí no la tiene de manera explícita, tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de mera ejecución, ¿no? El momento que les piden fotocopias legalizadas, el juez lo ordena mediante providencia. El momento que las partes ponen en conocimiento Sí, el momento que las partes ponen en conocimiento de ciertos hechos ante el juez simplemente establecerá que se tendrán presentes estos aspectos. Entonces, en aquellos casos que no ameriten un análisis más exhaustivo, se plantearán las providencias para que el proceso siga su curso hasta finalizar, ¿no? El momento que se tenga que establecer la notificación a las partes, el juez lo ordenará mediante simples providencias, garantizando de esta manera la bilateralidad y la contradicción que debe existir en el proceso. Tienden a desarrollar el proceso y ordenan actos de mera ejecución, ¿no? Lo que ya habíamos manifestado. No requerirán más formalidades que las establecidas en la ley, ¿no? Justamente entre este artículo 209, más o menos, por este sector, encontramos que deben expresarse por escrito. Obviamente, también existen providencias realizadas en audiencia, ¿no? Imaginemos que Herbert se presenta como abogado
copatrocinante y no ha ido el abogado que estaba patrocinando la causa principal. Entonces le dan el copatrocinio y dice, con carácter previo, señor juez, voy a presentar ante su autoridad el copatrocinio en mérito a lo previsto por el artículo 33, si no estoy mal, de la ley de la abogacía. Entonces el juez va a decir, bueno, bien, se tiene presente el pase, no es pase, el copatrocinio presentado por el abogado, por tanto, bueno, prosigamos con el proceso, ¿no? Entonces, esa es una simple providencia, si se dan cuenta. Pero bueno, la formalidad que deben seguir en caso de realizarse ante peticiones escritas es la siguiente, ¿no? Deben expresarse por escrito. Se tiene que indicar el lugar y la fecha y tienen que contener la firma de la autoridad. En las actuaciones orales van a constar en el autos. Los autos pueden ser de dos tipos, interlocutorios o definitivos. Esta clasificación tienen que entenderla muy bien. Incluso este denominativo puede aplicarse al área penal, ¿no? Respecto a las resoluciones que vayan emitiendo los jueces, porque al final esto es parte de la teoría general del proceso. Estos se emiten también en juicios laborales, en procesos agrarios, entonces tienen que entender que existen estos tres tipos de resolución, ¿no? La providencia, que va a resolver cuestiones de mero trámite y de ejecución simple como notificaciones. Pero tenemos los autos, son resoluciones motivadas que se caracterizan por tener dos partes. Estos ya tienen una parte considerativa, es decir, una parte en la que fundamentan en cierto modo el fallo, como cuando se admite la demanda, ¿no? El momento que nosotros hemos admitido sus demandas, lo hemos hecho mediante un auto interlocutorio. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un auto interlocutorio y un auto definitivo, ¿no? Están previstos en los artículos 210 y 211 del Código Procesal Civil. Los autos interlocutorios van a resolver cuestiones que se susciten durante el proceso. Tenemos aquí ejemplos, ¿no? Se admite la demanda. Para admitir la demanda, el juez tendrá que fundamentar en cierto modo qué es lo que ha hecho para admitir la demanda. En caso de rechazar las excepciones, ¿no? Si rechaza las excepciones porque se han planteado, tiene que también justificar ante la parte que ha planteado la excepción por qué se le está rechazando, en la etapa de saneamiento de la audiencia. Tiene que fijar el objeto de debate también, ¿no? Lo hace, ¿no? En mérito a que se han presentado estos puntos, bueno, la parte demandante alega esto, la parte demandada alega tantos. Entonces se puede evidenciar que acá el conflicto versa sobre estos aspectos. Por tanto, se determina como hechos, como objeto de debate los siguientes puntos, ¿no? Y se establecen los puntos que tienen que probar cada una de las partes en la audiencia. Entonces, hay ciertas decisiones que para llevar el proceso requieren ser fundamentadas. La autoridad tiene que establecer los motivos jurídicos y fácticos por los cuales está tomando cierta decisión, ¿no? Pero también tenemos los autos definitivos, ¿no? Y estos van a resolver cuestiones que no se refieren al fondo, es decir, no van a declarar probada o improbada la demanda, no van a condenar o absolver respecto al pago de daños y perjuicios, pero sí van a resolver cuestiones que requieren sustanciación y ponen fin a la causa al proceso, ¿no? Pero sin resolver la causa, es decir, sin resolver el fondo. Por ejemplo, estamos en un proceso de cumplimiento de obligación, pero alguien plantea la prescripción. Mediante un auto definitivo, el juez lo que va a establecer es que el caso ha terminado, ¿no? Sin decir si se tiene que pagar o no esa obligación, es decir, sin pronunciarse sobre el fondo del mismo. O en el caso de una excepción de cosa juzgada, se cierra también el proceso, como ustedes saben. Nosotros ya hemos visto esto en las excepciones. Existe la excepción de litis pendencia, va a poner fin a este proceso que, bueno, ya tiene pendiente otro proceso que se está dilucidando en otro juzgado, ¿no? Tenemos entonces autos definitivos. También cuando uno abandona el proceso, se declara la extinción del mismo por el abandono del mismo, que vamos a ver también esto en los modos extraordinarios de conclusión del proceso. Los requisitos de los autos, además de los establecidos por los anteriormente para las providencias, son los siguientes. Tiene que precisarse el objeto de la decisión, es decir, qué es lo que se está decidiendo. Tiene que fundamentarse jurídicamente. Tiene que decidirse sobre las cuestiones planteadas. Y tiene que imponerse, bueno, según el caso, se va a establecer si corresponde establecer
imponer multas o costas, ¿no? Costas y costos son dos conceptos también que vamos a ver. O bueno, ya les adelanto por si es que tal vez en algún momento no se puede llevar más a fondo. Las costas se van a referir a todos los gastos que van a realizar las partes en mérito al proceso. Y los costos se van a referir a los honorarios de abogado, ¿no? Básicamente, costos y costas. Sentencia. La sentencia es un acto trascendente. La sentencia sí se va a pronunciar sobre el fondo y tiene ciertos requisitos con los cuales debe contar y se establecen previstos también en nuestro Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice Fayren Guillén, un eminente procesalista? Son resoluciones que ponen fin al proceso. Se trata de resoluciones fundamentadas, eso es sumamente importante. Es decir, el pronunciamiento final por el que se termina la parte declarativa del proceso, que es el lugar, momento y manera de ejercitar la potestad jurisdiccional. De esta manera, es decir, mediante la sentencia que decide una causa, se materializa la función jurisdiccional. La sentencia, nos dice nuestro Código Procesal Civil, pondrá fin al litigio en primera instancia, obviamente que vienen después los recursos, ¿no? Y pudiera existir una segunda instancia, pero pone fin al litigio en primera instancia y esto recae sobre las cosas litigadas. Eso se refiere al principio de congruencia. El juez no puede excederse más allá de lo solicitado por las partes. Pero, por principio iura novit curia, si bien no se va a alejar de lo que piden las partes, puede aplicar el derecho que sea idóneo para esos casos. Ojo, eso es algo importante, que ya se los he dicho en algún momento, cuando revisábamos nosotros incluso el activismo judicial, etcétera, ¿no? En la manera que hubiesen sido demandadas, sabido que fuere la verdad material por las pruebas del proceso, ¿no? La sentencia tiene que contar con ciertos requisitos. Como les he dicho anteriormente, ¿no? No existe un modelo único, pero sí existen requisitos mínimos exigidos por ley. Entonces, por ese sentido es que ustedes pueden dinamizar el proceso de la forma que vean más conveniente, ¿no? Igual el memorial tiene requisitos mínimos, pero no tiene una forma única, es decir, una forma absoluta en la cual se deba presentar. Y es que al final el proceso, si bien se critica por algunos autores que sea netamente teleológico, es decir, buscar como finalidad el resguardo de derechos materiales, bueno, termina nomás pues teniendo esa mucha importancia los derechos de las partes. No tenemos que olvidar eso. Es lo más importante, ¿no? Incluso, como nos dice Adolfo Alvarado Belloso, más importante que la verdad en el proceso. Nos dice, a modo de un paréntesis, voy a hacer un pequeño paréntesis, Adolfo Alvarado Belloso, en esta última conferencia, sobre la cual yo les envié una invitación que se realizó por internet, hizo una brillante exposición. Les voy a pasar el link de todos modos. Pero él dice, ¿no? El fin del proceso, el fin principal del proceso no es la verdad. Y eso se demuestra mediante la posibilidad de existir sobreseimientos, mediante la posibilidad de que se extinga el proceso por inactividad, mediante posibilidades jurídicas que básicamente no van al fondo del caso, ¿no? Eso es algo sumamente interesante. Saliéndonos del paréntesis, volvamos a los requisitos de la sentencia. La sentencia entonces tendrá un encabezamiento que contenga el nombre de las partes y sus generalidades. Va a establecer el objeto del litigio, ¿no? Dentro del proceso civil, dentro del proceso ordinario de acción reivindicatoria cedido por tal persona con sus generales de ley establecidas contra tal persona. Se va a establecer una parte narrativa. En un principio ustedes han debido ver la parte que dice vistos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esa parte? Tiene una exposición de lo que ha pasado en el proceso. Y eso lo van a ver en cualquier tipo de resolución, incluso en una sentencia constitucional. La parte narrativa es un cuentito de todo lo que ha pasado en el proceso, ¿no? Es decir, el señor Tantos presenta demanda diciendo que pasa esto. La otra parte presenta una contestación diciendo tal cosa. Pero una parte trascendental es la parte motivadora o motivada, como le llaman nuestro código, que tiene que tener el estudio de los hechos, hechos probados y no probados, en primer lugar. La evaluación de la prueba, se tiene que valorar la prueba.
Se tiene que citar las leyes en las que se va a fundar la decisión y por qué se acude a ellas. Estos 3 puntos son importantes, ya que si el juez no realiza estos aspectos, existe sanción de nulidad de la sentencia. Tiene que citarse las leyes en que se funda entonces, pero también puede citar jurisprudencia. Y cuando cita jurisprudencia, nos dice expresamente nuestro Código Procesal Civil, no es necesario transcribir todo el fallo, ¿no? Sino simplemente la razón de la decisión, la ratio decidendi que ustedes ya deben conocer y que ya han debido revisar en derecho constitucional. Entonces, tiene que procurarse no oscurecer el fundamento de la sentencia. Y por último, el decisum, ¿no? O la parte resolutiva, o la parte también denominada decisoria. Esta parte va a tener la decisión clara sobre la demanda o reconvención en su caso, si es que existiera, declarando el derecho, es decir, probado o improbado, y además condenando o absolviendo, según el tipo de causa a la que se refiera. Ustedes saben que el derecho civil también condena y absuelve. Esto respecto a demandas, por ejemplo, de daños y perjuicios. Se va a establecer el plazo para cumplir la decisión. Se va a establecer también, se va a pronunciar sobre las costas y costos, que ya hemos dicho, es decir, los costos de los trámites del proceso en sí. Digo, las costas, que van a ser el monto de dinero que se erogue en mérito al proceso en sí, y las costas, ¿no?, que van a referirse a los honorarios del abogado. También se va a establecer multas por temeridad o malicia a los litigantes y los abogados, si es que corresponde. Se establece el lugar, fecha y pronunciamiento, bueno, lugar y la fecha del pronunciamiento. Y por último, debe estar suscrito por el juez y el secretario del juzgado. Para emitir estas resoluciones, los jueces tienen ciertos plazos. Es decir, los jueces van a responder mediante providencias en 24 horas. Obviamente esto en el caso de presentarse aspectos escritos. Sería absurdo, ¿no?, que se esté llevando una audiencia y el juez suspenda la audiencia para resolver un caso dentro de las 24 horas. Una solicitud, por ejemplo, de copatrocinio o una solicitud de, qué sé yo, a ver. El juez dice, ¿no?, ahora pasemos a la siguiente, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la audiencia. Eso es una providencia. Tenemos que ir distinguiendo eso, ¿no? Eso mediante el mismo proceso y cómo se va a ir desarrollando. Entonces, sería absurdo que se vaya suspendiendo a medida que el juez tenga que ir emitiendo ese tipo de resoluciones, ¿no? Entonces, cuando se plantea por escrito una solicitud que tenga como respuesta una providencia, debe realizarse dentro de las 24 horas. En caso de autos interlocutorios y definitivos, tiene el plazo de 5 días. Nosotros ya hemos visto cómo se computan los plazos. Entonces, al estar con 24 horas y 5 días, estos plazos se computan solo en días y horas hábiles, ¿no ve? Porque son plazos menores a 15 días. Cuando amerite el asunto, serán dictados en audiencia. Eso nos dice. La sentencia tiene que ser dictada al cabo en la misma audiencia, ¿no?, terminando la audiencia preliminar y conclusiva. También puede diferir esto en el proceso ordinario y extraordinario, al menos. Lo que puede hacer el juez es emitir simplemente la parte resolutiva, es decir, probada o improbada la demanda, se condena o absuelve, ¿no? Digo, sí, se condena o se absuelve. Y al final puede diferir la fundamentación, es decir, guardarse la fundamentación para una audiencia que tiene que celebrarse en un plazo que no sea mayor a 20 días. Esto sí, este plazo de 20 días sí se corre en días hábiles e inhábiles, ¿no?, conforme a los cómputos que establece nuestro mismo código. La sentencia emitida fuera de plazo es válida. Antes, el juez que emitía una resolución, una sentencia fuera de plazo, perdía competencia en nuestro Código Procesal Civil. Actualmente ya no existe tal. Entonces, es válida, sin embargo, puede generar responsabilidad en el juez. De esta manera hemos terminado esta primera parte del desarrollo del proceso. Hemos visto cómo se realizan actos de las partes mediante memoriales, cómo el juez también actúa en el proceso mediante ciertas resoluciones. Corresponderá a la siguiente revisar los actos de comunicación y también la nulidad de los actos procesales. Muchas gracias.